MPS, Sebastián Golfín, vuestro corregidor del partido de Pacaca, digo que don Juan de Ocón y Trillo, vuestro gobernador de la provincia de Costa Rica, contraviniendo a lo que vuestra Alteza tiene mandado, envía a los pueblos de su jurisdicción a don Pedro, su hijo, a don Sebastián, a que hilen pita y a hacer muchas mantas y capirotes, sin pagarles a los naturales su trabajo, de lo cual reciben notable daño, los dichos naturales, porque como hijos de vuestro dicho gobernador, les hacen muchas molestias, a lo que no se debe dar lugar. Decimos que nosotros somos vejados y molestados, y recibimos muy grandes y notables agravios de vuestro gobernador de la provincia de Costa Rica, don Juan de Ocón y Trillo, y de Luis Cascante de Rojas, juez de naturales y repartidor de alquileres, nombrado por dicho gobernador, quien libra mandamiento en favor de dicho Luis Cascante en beneficio de sus sementeras, tierras labradas, otras tantas indias, y nosotros somos, al presente, poco indios. Vivimos enfermos y se han muerto muchos indios con el trabajo excesivo, y por no dejarnos descansar. Nos vamos acabando y, si vuestra Alteza no lo remedia, nos acabaremos. Textos de Fernández León, 1889, en su libro Historia de Costa Rica durante la dominación española. Los españoles y portugueses vinieron a América para colonizar, explotar la tierra, en especial las minas, propagar la fe. Como el elemento de trabajo eran los indios, había pocos españoles y el indígena abundaba. Fue necesario legislar para él. En 1512, Fernando el Católico reunió una junta en Burgos para tratar la situación de los indios en la conquista de América y los justos títulos que tenía España para dominarlos. Surgieron inmediatamente dos criterios. Los juristas se pronunciaron por la servidumbre y los teólogos afirmaron que eran semejantes a los españoles, en su calidad de seres racionales. La corona los consideró vasallos libres, pero quedaron, sin embargo, en condición jurídica de menores, por lo que era necesario ejercer sobre ellos protección y tutela, a fin de civilizarlos y convertirlos. A tales fines se instituyó la encomienda. La colonización no abolió del todo el sistema político-económico de los indígenas. La legislación se proponía respetar a los indios, sus costumbres y gobiernos, transformándolos gradualmente en cuanto lo permitía su capacidad. Subsistió la institución de los cacicazgos y se reconocía el derecho de sangre para la sucesión, a imitación de los mayorazgos de España. También subsistieron las normas relativas a la organización del régimen de la propiedad colectiva de los indios y las relativas a los turnos de trabajo, según nos cuenta Ortiz Pellegrini en 1994. Leyes protectoras de indios. Las leyes de Burgos o reales ordenanzas, dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, fueron sancionadas por el rey don Fernando el 27 de diciembre de 1512 y constituyen el primer cuerpo legislativo de carácter universal que se otorgó para los pobladores del continente americano, siendo consideradas como la primera declaración de derechos humanos. Las leyes nuevas. Durante el reinado de Carlos I, la acción de las casas influyó en la redacción de las leyes nuevas, dictadas para el Perú en 1542 y completadas en 1543. Estas leyes prohibían la concesión de nuevas encomiendas, disponiéndose que las existentes se extinguieran con la muerte de sus titulares, incorporándose los indios a la corona. Estas medidas provocaron la reacción de la mayoría de los españoles del Perú y México, que se consideraron perjudicados económicamente. Las ordenanzas de Alfaro. Francisco de Alfaro promulgó dos ordenanzas en 1612 en las que suprimió la encomienda de servicios personales en forma exclusiva a los encomenderos
quienes solo tendrían el derecho al tributo, y si los indios no pudiesen pagarlo, podrían cumplir con la obligación, sirviendo por un tiempo limitado de 30 a 60 días. Estos debían abonar al indio la comida y remedios en caso de enfermedad. El indio debía trabajar, pero no de forma exclusiva para el encomendero. Debían concurrir a las ciudades para contratar libremente sus trabajos mediante una justa remuneración. Condición jurídica del esclavo. La regulación jurídica de los esclavos se encontraba en las partidas aplicables a América. El concepto fue desarrollado como servidumbre, como cosa que podía ser vendida, empeñada, usada, subastada judicialmente, usufructuada, etc. Recién Carlos II dispuso en 1683 que las audiencias y gobernadores pusieran particular cuidado en el tratamiento de los esclavos. En 1784, Carlos III derogó la terrible costumbre de marcar a fuego, carimbar, a los esclavos con el signo de las cajas reales, para señalar su introducción legal. Recién con Carlos IV, en 1789, se dictó la primera real cédula sobre educación, trato y ocupación de los esclavos. El tratamiento de esclavos en nuestras tierras fue mucho más benigno, comparado con otras zonas de dominación hispana. Durante las sesiones de la Asamblea de 1813 se sanciona la Ley de Vientres, en la que se establece que, a partir de la instalación de la Asamblea, el 31 de enero de 1813, los hijos nacidos de esclava serán libres, llamados libertos. La esclavitud logra ser abolida recién con la Constitución de 1853. A través de leyes se tendió a morigerar y a proteger sus intereses, pero en los hechos careció de eficacia, primando los intereses particulares de los encomenderos sobre las buenas intenciones de la corona, según nos dice Ortiz Pellegrini. De voces y ecos. Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor. Estos son fragmentos de una memoria que leyó el licenciado don Manuel Belgrano, abogado de los Reales Consejos y secretario, por su majestad, del Real Consulado de esta capital, en la sesión que celebró su Junta de Gobierno el 15 de julio del presente año de 1796. Todo depende y resulta del cultivo de las tierras. Sin él no hay materias primas para las artes. Por consiguiente, la industria no tiene cómo ejercitarse. No pueden proporcionar materias para que el comercio se ejecute. Cualquier otra riqueza que exista en un estado agricultor será una riqueza precaria, y que dependiendo de otros, esté según el arbitrio de ellos mismos. Es, pues, forzoso atender primeramente a la agricultura como que es el manantial de los verdaderos bienes, de las riquezas que tienen un precio real y que son independientes de la opinión, darle todo el fomento de que sea susceptible y hacerlo que prospere en todas las provincias que sean capaces de alguno de sus ramos, pues toda prosperidad que no esté fundada en la agricultura es precaria. Al hacer mención a la política económica de las Indias, es muy importante centrarse en las ideas que sustentaron las medidas tomadas por las dinastías reinantes, no solo en la sanción de las leyes, sino en la creación y, por qué no, en la supresión de los órganos de gobierno. Así, durante el reinado de los Habsburgos, predominó el mercantilismo, que se tradujo en restricciones comerciales, proteccionismo industrial, acumulación de metales preciosos. Sin embargo, estas medidas fueron ruinosas. En cambio, los Borbones eran partidarios de las ideas fisiocráticas. Llevaron adelante una política económica distinta al intensificar la agricultura y conceder medidas económicas liberales, como la libertad de producción, la supresión de privilegios o la disminución de impuestos. El objetivo era aumentar la producción y el comercio, y al mismo tiempo combatir el contrabando. La etapa borbónica sigue las ideas mercantilistas. Instituciones encargadas de la economía.
A los pocos años del descubrimiento de América, se creó en España la Casa de Contratación, que estaba encargada de regir todo lo concerniente a las expediciones y al comercio con el Nuevo Mundo. Más tarde, cuando se intensificó el comercio con las colonias, se establecieron en estas consulados y aduanas. La Casa de Contratación tenía funciones administrativas y comerciales, como el control y vigilancia de mercaderías y tripulantes, o el desarrollo de estudios náuticos. También se crea el cargo de piloto mayor del reino y se forma la Escuela de Náutica. Por otra parte, desarrollaba funciones judiciales, entendiendo en los pleitos entre los comerciantes. Los consulados, por su parte, tenían funciones económicas, como la Junta de Protección y Fomento del Comercio, y funciones judiciales, siendo tribunales en materia comercial. La Real Hacienda. Ortiz Pellegrini define el concepto de Real Hacienda como el conjunto de bienes que integra el acervo real. El régimen rentístico. El sistema rentístico contaba con una variedad de recursos que pueden agruparse en 3 categorías principales, según Tau Anzoátegui, que es citado por Ortiz Pellegrini. A. Las regalías. B. Monopolios o estancos. C. Los impuestos. María Emilia contrajo matrimonio con Francisco el día 12 de mayo de 1631. Al año siguiente, María Emilia dio a luz a un niño, al que llamaron Hilario, y el que fue bautizado pero falleció a los 2 días. Según el derecho privado castellano, ¿el niño es considerado como nacido? ¿A quiénes se considera personas nacidas? ¿Es un hijo legítimo? Fundamente su respuesta en las partidas. El derecho indiano era el conjunto de normas que se dictaban para resolver cuestiones nuevas que no estaban contempladas por el derecho castellano. Lo nuevo se relacionaba con la cuestión indígena y la organización de las Indias. Por lo tanto, el derecho indiano era esencialmente de naturaleza pública, salvo por aquellos ordenamientos castellanos sobre derecho privado, que se incorporaron de manera completa. Son ejemplo de esto las leyes de Toro o la recopilación de 1680. Con respecto a las materias sobre las personas, las cuestiones de familia y sucesiones, la propiedad, las obligaciones, los contratos, las cosas, fue necesario recurrir a los ordenamientos castellanos, de los cuales el más aplicable fue el de las 7 partidas. Si bien las instituciones del derecho castellano tuvieron en Indias carácter supletorio en relación al derecho indiano, en la práctica muchas de las instituciones del derecho privado castellano tuvieron aplicación en América. El estado de las personas nacidas o por nacer. Para ser consideradas jurídicamente como nacidas, era necesario que las personas cumplieran los siguientes requisitos: nacer enteramente vivas y con formas humanas, y que el nacimiento tuviera lugar en tiempo hábil o legítimo para ser consideradas hijas de un padre. Según las partidas, eran hijos legítimos los nacidos a 7 meses y 1 día de comenzado el matrimonio, o 10 meses después de concluido el matrimonio. Después de nacer, debían vivir como mínimo 24 horas y recibir el bautismo antes de morir. Los esponsales. Ortiz Pellegrini nos dice que era el acto por el cual 2 personas se comprometían, por sí o por medio de sus padres, para unirse en futuro matrimonio. El fundamento del instituto es asegurar un matrimonio conveniente. En cuanto a su naturaleza jurídica, hasta el siglo XVIII fueron considerados un contrato bilateral de características especiales por su objeto, que era principalmente de índole personal y solo accesoriamente patrimonial. Ya en el siglo XIX, los esponsales desaparecieron de la consideración jurídica. Elementos. 1. Consentimiento libre de los contrayentes. Al principio se podía realizar de manera informal y a comienzos del siglo XIX debía hacerse por escritura pública.
La edad mínima para celebrarse era de 7 años, pero para el casamiento debían esperar a los 14 el varón y 12 la mujer. 2. Consentimiento familiar. Este elemento era muy importante, ya que se accedía a determinado estatus social. En algunas épocas tuvo jerarquía superior al de los contrayentes. Efectos. El efecto central de este contrato era la posterior celebración del matrimonio. Disolución. Por varias causas, ya que no ligaban los esponsales a un vínculo indisoluble. El matrimonio. Las partidas lo definían como ayuntamiento de marido y mujer hecho con la intención de vivir siempre en uno y no dividir, guardándose lealtad cada uno de ellos. El matrimonio se rigió por este cuerpo y las normas sancionadas por el Concilio de Trento en 1564. Antes del Concilio de Trento, el matrimonio fue considerado un contrato que podía ser real, consensual, formal. Después del Concilio de Trento, fue un contrato solemne con dignidad de sacramento. Requisitos. 1. Libre consentimiento de los contrayentes. Los hombres a los 14 años y mujer a los 12 años. 2. Los menores debían contar con el consentimiento paterno. 3. No ser personas inhábiles por derecho, pues estaba prohibido el matrimonio como incestuoso, como irreligioso o como dañoso. Impedimentos. Hay 2 clases. 1. Los dirimentes. Son los que no permiten matrimonio válido y obligan a anularlo si se hubiere celebrado. Ejemplo, la locura, error esencial respecto de la persona que contraía nupcias, el voto solemne de castidad, entre otros. 2. Los impedientes. Son aquellos casos en los que la violación de la prohibición legal no está sancionada con la nulidad del acto, sino con otra pena. Ejemplo, casamiento de menores sin consentimiento paterno, como dice Ortiz Pellegrini en 1994. Juan Cruz, de 25 años, es hijo de doña Matilde Cuenca y don Gregorio Álvarez, unidos en matrimonio religioso. De acuerdo al vínculo con sus padres, ¿qué clase de hijo es Juan Cruz? ¿Cuándo un hijo es legítimo o se presume tal? ¿Está sujeto Juan Cruz a la patria potestad? Continuamos con el derecho indiano respecto al estado de las personas. La filiación es la procedencia de los hijos respecto de los padres. Ya en las partidas se establecía la legitimidad de los hijos habidos en el matrimonio. La clasificación más amplia, que duró hasta nuestro Código Civil, fue la normada por las leyes de Toro y que disponían lo siguiente. Hijos legítimos. Eran los nacidos de padres que habían contraído legítimo matrimonio. Son los llamados hijos legítimos, propiamente dichos. Estaba la posibilidad de legitimar por medio de A. Subsiguiente matrimonio de los padres. B. Rescripto del príncipe. C. Por oblación de la curia y por testamento. Hijos ilegítimos. Eran los hijos nacidos fuera del matrimonio y conforme a la unión de sus padres. Se subdividían en hijos naturales. Según la Ley 11 de la Toro, que modifica a las partidas, eran hijos naturales los que nacieran o fueran concebidos cuando sus padres podían casarse con sus madres justamente, sin dispensación en tanto el padre lo reconozca. Hijos espurios. Eran los nacidos de padres que no podían contraer posterior matrimonio, o de padres desconocidos. Se distinguían en distintas categorías, según el vicio de unión de sus padres o situación de la madre en A. Hijos espurios propiamente dichos, nacidos de madres que habían tenido trato carnal con muchos hombres y se ignoraba el padre. B. Hijos manseres. Eran los hijos de mujeres que se encontraban en casas de prostitución. C. Hijos incestuosos. Los nacidos de padres ligados por vínculo del parentesco en grado prohibido. D. Hijos sacrílegos. Eran los engendrados por clérigos, frailes
y monjas con votos solemnes de castidad, también de caballeros profesos en órdenes militares. Hijos adulterinos, son los engendrados por padres ligados por el vínculo del matrimonio. A su vez, podían ser adulterinos dobles o sencillos según que los dos padres o que uno de ellos fuere casado. Ortiz Pellegrini nos dice que, en el derecho indiano, en materia de filiación, se aplica el derecho castellano, conforme lo dispone la recopilación de 1680. Régimen sucesorio. La herencia es el modo universal de adquirir. Es la sucesión en todo el derecho que el difunto tenía. Se realiza de dos maneras. A. Por testamento, cuando uno es llamado a la sucesión por el mismo difunto. B. Intestato, cuando la ley llama a alguno a la sucesión. Incapacidades. Cualquiera puede testar por escrito o de palabra siempre que tenga entero juicio. Se excluían a los infantes o a los locos. Solemnidades. Se debe cumplir con todas las solemnidades tales como A. Unidad de contexto. B. En presencia de testigos. C. Debían confeccionarse en papel sellados. Sucesión ab intestato. Intestado es quien no hizo testamento o no lo hizo reglado a derecho, de tal forma que no produjo efectos. Orden en la sucesión ab intestato. Los que heredan son 1. Descendientes. 2. Ascendientes. 3. Colaterales. 4. La esposa. 5. El fisco. Sobre el texto documental expuesto, se espera que transcribas las frases que evidencian los abusos cometidos por los colonos contra los indios al realizar los servicios personales. Luego que expliques por qué los indios prestaban servicios personales. Identifica lo establecido en las ordenanzas de Alfaro respecto al servicio personal de los indios y establece una relación entre la institución de la encomienda y los servicios personales. A lo largo de este segundo módulo, analizamos cómo, a partir del descubrimiento de América, se sancionó un nuevo derecho, el derecho indiano. Ten especial atención en el estudio de este sistema, las leyes de Burgos y Nuevas, y en el Río de la Plata, las ordenanzas de Hernandarias y de Alfaro. Informe. Frases del texto en las que se evidencian los abusos cometidos por los colonos contra los indios al realizar los servicios personales. Exceder en usar el servicio de los dichos indios con violencia, sirviéndose de algunas mujeres, muchachos y viejos, trayéndolos de muy lejos de sus tierras naturales a que les hiciesen mita. Otros se han unido diferentes veces e ídose a ladroneras, por excusarse de la opresión en que ven que los demás están y ellos mismos han estado, quitándoles la libertad de los matrimonios, en especial a los que tienen en sus casas y chácaras, no dándoles doctrina suficiente. ¿Por qué los indios prestaban servicios personales? La encomienda o repartimiento de indios fue una institución indiana que se aplicó a partir del descubrimiento de América. Era una merced real, otorgada a los beneméritos que habían colaborado con la corona durante la conquista. El fin era percibir y cobrar, para sí, los tributos de los indios con cargo de cuidar de ellos y de habitar y defender las tierras repartidas. Como el indio no puede cumplir con la obligación del pago del impuesto del tributo, debe realizar el servicio personal y viene a justificar la verdadera condición jurídica de éste, de sometimiento y crueldad. Para ello se instituyó la mita, costumbre indígena, que organizaba el trabajo por turnos. El servicio personal variaba según el lugar de la encomienda. Podía ser minera, pastoril, doméstica. ¿Qué establecían las ordenanzas de Alfaro respecto al servicio personal de los indios? Francisco de Alfaro, oidor de la audiencia de Charcas, salió de visita y en Buenos Aires promulgó una ordenanza y otra en Santiago del Estero.
Ambas debían aplicarse en las gobernaciones del Río de la Plata y en la del Paraguay. En ellas suprimió la encomienda de servicios personales en forma exclusiva a los encomenderos. El indio debía trabajar, pero no de forma exclusiva para el encomendero. Debían concurrir a las ciudades para contratar libremente sus trabajos mediante una justa remuneración. Estableció el tributo que debían pagar a los encomenderos y, excepcionalmente, si los indios no pudiesen pagarlo, podrían cumplir con la obligación sirviendo al encomendero por un tiempo limitado de 30 a 60 días. Se les debía abonar la comida y remedios en caso de enfermedad. A pesar de la intención protectora de la corona, la realidad no se ciñó a estos conceptos, y en los primeros tiempos se permitió que los indios fuesen reducidos a la esclavitud por haber sido tomados prisioneros en guerra justa. Relación entre la institución de la encomienda y los servicios personales. En América, la encomienda, desde el punto de vista jurídico, constituyó un medio para el cobro de tributos, pero en la práctica fue un sistema de prestación de servicios del indio, que sirvió para la explotación de la tierra. De este modo, se compensó a los beneméritos en forma cómoda y económica.